Hola chicos, el objetivo de este video es estudiar el concepto de dimensiones, que no se refiere necesariamente a dimensiones espaciales, las que permiten entender la posible validez de una ecuación que es formulada. Para entender un poco esta idea, consideremos las siguientes unidades de medida. Por aquí tenemos metros, centímetros, pulgadas, kilómetros, milímetros, millas, años luz, unidades astronómicas, pie, etc. Todas estas representan unidades de longitud, o unidades de distancia si ustedes quieren. Por otro lado, aquí tenemos segundos, horas, días, años, meses, minutos y así muchas unidades de tiempo. Y todas estas nos representan cantidades de tiempo, así que esto sería tiempo. Por aquí tenemos kilogramos, gramos, miligramos, toneladas, libras, etc. Y todas estas nos representan unidades de masa. Básicamente lo que decimos es que en estos conjuntos, independiente de la unidad de medida, siempre existe alguna conversión de unidades entre ellas. Y entonces, todas representan la misma cantidad física, o la interpretación es básicamente la misma. Y entonces se dice que la dimensión que representan es exactamente la misma, que en este caso le vamos a llamar longitud y la vamos a denotar por una letra L mayúscula. De la misma forma, aquí todas estas unidades de tiempo permiten una conversión de unidad entre ellas, así que como representan físicamente el mismo concepto, todas estas van a tener la dimensión de tiempo y de la misma forma acá van a tener dimensiones de masa. Si nosotros quisiéramos hacer el análisis dimensional de cada uno de estos términos, por ejemplo, nosotros sabemos que 3 kilogramos representa una cantidad de masa. En el caso de 2 metros por segundo, dado que esto representa velocidad, cada metro va a representar una longitud y cada segundo va a representar un tiempo, como mencionamos previamente. Cada kilogramo en este caso va a representar una unidad de masa, los metros representan la longitud y los segundos representan unidades de tiempo, que en este caso van a ir al cuadrado. Y para el último caso veríamos que 6,12 metros cúbicos representa unidades de longitud al cubo, mientras que segundo nos representa unidades de tiempo. Si nos damos cuenta, aquí estos términos de 3, 2, 5,8 y 6,12 en realidad no influyen en la dimensión de un término, en el sentido de que nosotros sabemos que este número, el factor que está delante de la unidad de medida, va a depender de básicamente el tipo de unidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, si nosotros escribimos 3 kilogramos o 3000 gramos, esos tienen exactamente la misma dimensión de masa independiente del factor. Y por eso este número no puede ser relevante al momento de realizar este análisis dimensional. O sea, ¿de qué forma podemos combinar esto o darnos cuenta de qué nos sirve en realidad? Si nosotros quisiéramos mezclar 3 kilogramos con 2 metros por segundo, nosotros sabemos que esto es imposible de hacer. ¿Y por qué es imposible? En realidad es porque las dimensiones de cada uno de estos términos son distintas. Aquí vemos que las dimensiones del primero son de masa y del segundo tienen longitud entre tiempo. Así que no hay ninguna forma de yo poder combinar estos términos, y eso es porque básicamente la dimensión que representa cada uno es distinta. Así que, ¿de qué nos sirve el análisis dimensional? Nos permite por lo menos entender que si cuando se nos presenta alguna ecuación y tiene varios términos y dimensionalmente cada uno de los términos es distinto, entonces esa ecuación físicamente no es realizable, no es viable para describir lo que nosotros queremos describir. Y entonces, ¿cómo encontrar la dimensión de un término? El primer paso va a ser aislar el factor numérico, el cual es adimensional. Como nosotros comentamos, los números no afectan a la dimensión de un término. Por ejemplo, si nosotros pensamos en 3 newton, va a tener exactamente las mismas dimensiones al factor 54 newton. Y eso es porque los términos adimensionales no son relevantes. El segundo paso va a ser escribir la unidad de medida en términos de las unidades fundamentales asociadas a metro, o sea, a masa, longitud y tiempo. Por ejemplo, en el caso del newton, aquí vamos a tener que el newton, un newton en realidad es 1 kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Y el último paso va a ser por cada unidad fundamental asociar la dimensión correspondiente, en el sentido de que si nosotros sabemos que un newton es 1 kilogramo por metro por segundo cuadrado, entonces nosotros sabemos que la dimensión de este término
es por cada kilogramo, o la unidad que para usted le sea más cómodo, por cierto, por cada kilogramo vamos a asociar un término de masa, por cada metro vamos a asociar un término de longitud, y por cada unidad de tiempo vamos a asociar entonces un tiempo que en este caso aparece 2 veces y por lo tanto va a ser al cuadrado. Si llevamos por ejemplo esto al caso de la velocidad, nosotros sabemos que la velocidad se mide en metros por segundo o kilómetros por hora, o la unidad que para usted le sea más cómodo. Y como acabamos de decir, por cada metro vamos a asociar una longitud, así que aquí vamos a tener L, y por cada segundo vamos a tener T. Siguiendo esa misma idea, la aceleración, por ejemplo, se mide en metros por segundo al cuadrado, y por cada metro vamos a asociar una longitud, y por cada segundo vamos a asociar una unidad de tiempo, una dimensión de tiempo, así que esto nos quedaría como longitud entre tiempo al cuadrado. Otro caso podría ser el caso de la densidad, que nosotros sabemos que se mide en kilogramos por metro cúbico, o también podría ser en gramos por centímetro cúbico. Insisto que esta parte es simplemente como les sea más cómodo. Lo importante es que no debemos olvidar que los gramos representan a unidades de masa, mientras que los centímetros representan unidades de longitud, así que esto sería masa entre longitud, que va a estar al cubo. Y en el caso del caudal, el caudal se mide en términos de volumen, que podría ser por ejemplo litros o centímetros cúbicos por segundo, y por cada centímetro nosotros asociamos una longitud, así que esto sería longitud al cubo por tiempo. Y con eso entonces vemos que es sencillo aplicar y encontrar las dimensiones de cada término. Ahora que ya sabemos entonces cómo calcular la dimensión de algún término, ¿qué pasa cuando tenemos la dimensión de la multiplicación de términos? Lo que nosotros haremos será multiplicar las dimensiones de cada término y el resultado será la dimensión del producto. Por ejemplo, si quisiéramos calcular las dimensiones del término a por t al cuadrado, nosotros sabemos que la aceleración se mide en metros por segundo cuadrado por, si esto es tiempo, entonces va a ser segundo al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros hacemos la operación, esto sería simplificar los segundos al cuadrado y nos quedaría las dimensiones de metros, que por supuesto esto es longitud. Y entonces, eso en el caso sin ocupar las dimensiones, pero si nosotros queremos usar las dimensiones de la aceleración son longitud entre tiempo al cuadrado por la dimensión de tiempo, va a ser tiempo que va a estar al cuadrado y por supuesto, y nuevamente encontramos que esto es dimensión de longitud. Entonces, primer ejemplo tenemos, suponga que A es igual a B por C, donde las dimensiones de A tienen dimensiones de longitud entre masa, C tiene dimensión de longitud entre tiempo. ¿Cuál es la dimensión de B? Recuerden que la idea del análisis dimensional es poder saber si la ecuación está físicamente bien escrita. O sea, si nosotros tenemos que A representa una cantidad con dimensiones de longitud entre masa, esto debe tener algo así como unidades de medida de metros por kilogramos. En el caso de C, lo que nosotros sabemos es que esto tiene unidades de longitud entre tiempo. O sea, si es de longitud, esto va a ser algo así como metro dividido segundo, es algo así como una velocidad. Y lo que queremos es que esta ecuación sea dimensionalmente compatible, en el sentido de que si yo lo que pongo al lado derecho debe ser igual a lo que pongo al lado izquierdo. Y entonces, si ponemos las unidades de medida de A, vamos a decir que esto es algo así como metros por kilogramos, mientras que al lado derecho vamos a tener las unidades de B por las unidades de C, que acabamos de decir que esto es algo así como metros por segundo. Entonces esta ecuación simple nos permite despejar las unidades de B, que van a ser algo así como, si nosotros llevamos estos metros por segundo al otro lado, nos van a quedar metros entre kilogramos, que es lo que está a la izquierda, por segundo entre metro. Se nos van a simplificar los metros y esto nos va a quedar entonces en segundo por kilogramo. Y nosotros ya sabemos asociar esto porque si esto está en segundos, entonces lo vamos a asociar a una unidad de tiempo, mientras que el kilogramo lo vamos a hacer con la unidad de masa. Ahora perfectamente podríamos haber hecho esto con
simplemente las dimensiones. Tendríamos acá para el primer término las dimensiones de A, que son longitud entre masa, es igual a las dimensiones de B por las dimensiones de C, que dijimos hace un rato que era longitud entre tiempo. Y nuevamente, si nosotros despejamos las dimensiones de B, aquí vamos a tener longitud entre masa por tiempo entre longitud. Simplificamos las longitudes y la dimensión correspondiente sería de tiempo entre masa. Ejemplo, aquí nos dicen, se tienen tres magnitudes G, E y H. La magnitud E tiene unidades de longitud y G tiene unidades de masa. ¿Qué dimensión tiene H si al formar la expresión E entre G por H se obtiene una magnitud con unidades de aceleración? Vamos a poner las dimensiones correspondientes porque nos dicen que la magnitud E tiene dimensiones de longitud. O sea, si ponemos esto, las dimensiones de E son de longitud. También nos dicen que G tiene unidades de masa, por lo tanto la dimensión que la representa sería M. Y nos dicen que hay una cantidad H a la que no conocemos su dimensión, pero que si nosotros hacemos la combinación E entre G por H, nos va a dar una expresión con dimensiones de aceleración. Unidades de aceleración, por ejemplo, tenemos metros por segundo cuadrado, así que las dimensiones van a ser algo así como longitud entre tiempo al cuadrado. Nosotros dijimos que si tenemos un producto de varios términos, lo que hay que hacer básicamente es introducir la dimensión de cada uno de ellos y simplificar al máximo posible. Por ejemplo, E tiene dimensiones de longitud, G tiene dimensiones de masa y H por ahora no conocemos cuál es su dimensión, pero la combinación de todo esto va a ser longitud entre tiempo al cuadrado. O sea, aquí rápidamente podemos despejar. Voy a llevar H hacia el otro lado y nos va a quedar L entre M igual a L entre T cuadrado por las dimensiones de H. Y despejo las dimensiones de H. Voy a continuar esto aquí. Y nos va a quedar algo así como longitud entre masa por tiempo cuadrado entre longitud. Y esto entonces van a ser las dimensiones de H. Si simplificamos acá, vamos a tener que las longitudes se simplifican. Y esto nos va a dar T cuadrado entre M. O sea, las dimensiones de H son de tiempo cuadrado entre masa. Y si escribiéramos esto en unidades del sistema internacional, entonces quedaría algo así como segundo cuadrado entre kilogramos. Y bueno, ya vemos cómo encontrar la dimensión del producto de varios factores. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos varios términos dentro de una ecuación? ¿Para qué nos sirve saber eso? Nosotros ya mencionamos que el hecho de sumar o restar términos, si tienen dimensiones distintas, no lo podemos hacer en el sentido que nosotros no podemos sumar, por ejemplo, kilogramos con metros por segundo. Y entonces lo que debemos hacer es chequear, comprobar o imponer en caso de ser necesario que cada uno de ellos tenga exactamente la misma dimensión. A modo de ejemplo, la expresión x de t, que es b0t más un medio a por t al cubo, es dimensionalmente correcta. Para saberlo, lo único que debemos hacer es chequear cuáles son las dimensiones. Si b0 nos habla de longitud entre tiempo, porque es una velocidad, el tiempo sería tiempo por acá. El otro término tiene dimensiones de aceleración, que es longitud entre t cuadrado, por t al cubo, que sería tiempo al cubo. Podemos ver que acá los tiempos se simplifican y la dimensión de este término que está acá nos dio longitud, mientras que la dimensión del término que está acá, cuando simplificamos, nos va a dar longitud entre tiempo. O sea, estos términos tienen dimensiones distintas, de modo que yo no los puedo sumar en una ecuación física. Así que esta ecuación es dimensionalmente incorrecta. Esto no es así. Y por lo tanto no me puede describir una ecuación o una cantidad física válida. Como aplicación de esto, tenemos una magnitud física F asociada a una partícula. Está en función de la masa m y la velocidad v de esta a través de la relación F es igual a por m más v por v. O sea, F es igual a por m más v por la velocidad, en donde a y v son constantes. Si la dimensión de la cantidad de F es
m a la menos 1 por L y por t a la menos 2, o sea, sería L entre m y t cuadrado. Esto es lo mismo que lo que está aquí. ¿Cuáles son las dimensiones de las constantes a y b? Aquí vamos a darnos cuenta que las constantes no necesariamente son adimensionales. Si bien los factores numéricos 1, 2, 3, pi o el número que ustedes quieran no tienen unidades de medida, hay cantidades físicas que sí tienen unidades de medida. En este caso, vemos que tenemos una cantidad f, una cantidad m y una cantidad b que sí tienen dimensiones. Y lo que acabamos de decir es que si nosotros queremos hacer que la ecuación sea dimensionalmente correcta, en el sentido de que físicamente sea viable, entonces las dimensiones de cada término deben ser las mismas. Esto quiere decir que si por el lado izquierdo tenemos las dimensiones de f, esto por un lado debe ser igual a las dimensiones de a por m, y por otro lado también deben ser igual a las dimensiones de b por la velocidad. Resulta que conocemos las dimensiones de f porque nos dicen que es longitud entre masa y t cuadrado. También sabemos las dimensiones de m por este lado porque son de masa, y por este otro lado sabemos las dimensiones de v porque son de velocidad, que es longitud entre tiempo. Entonces esto nos permite despejar rápidamente, porque si usamos los dos primeros términos tendríamos que a por m es igual a longitud entre metro, o sea, entre masa t cuadrado, de modo que encontramos rápidamente a, y esto sería longitud entre masa al cuadrado y tiempo al cuadrado. Esto nos dice que la constante, a pesar de ser constante, tiene unidades de medida, que son en el sistema internacional, si esto es longitud, sería metro entre kilogramo al cuadrado y segundo al cuadrado. Si repetimos el procedimiento para el último término, esto sería v por L entre t igual a lo que nosotros habíamos dicho que es f, que es longitud entre masa tiempo cuadrado. Así que si nosotros despejamos las dimensiones de v, aquí nos quedaría que esto es longitud. Si se dan cuenta, longitud entre longitud se va a simplificar. Lo mismo va a pasar con uno de los tiempos y nos va a quedar 1 entre masa por tiempo. Así que nuevamente, si asignamos una unidad de medida al sistema internacional, esto quedaría algo así como 1 entre kilogramo por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de ser constantes, el valor que tiene asignado en un sistema numérico, en un sistema de medida, va a cambiar dependiendo del sistema. O sea, si ustedes cambian 2 metros entre kilogramos cuadrados segundo cuadrado a otro tipo de unidad de medida, ya va a dejar de ser 2, pero va a seguir siendo la misma constante. Y aquí tenemos una aplicación del análisis dimensional que nos permite encontrar una relación funcional entre algunas variables que describen al problema físico. En este caso nos dicen, con sus experimentos usted logra determinar que el tiempo de caída de un objeto en caída libre depende de la altura h desde la que se dejó caer y de la aceleración de gravedad de la Tierra, es decir, la relación plantea algo así como que el tiempo de caída es una constante que es adimensional, la altura a una cierta potencia n y g a una potencia m que no conocemos por ahora. Pero lo que nosotros sabemos es que si esto nos representa el tiempo de caída por el lado izquierdo, por el lado derecho también debe representar el tiempo. O sea, si nosotros llevamos esto al análisis dimensional, tenemos que el tiempo tiene dimensiones de tiempo, por supuesto. Tenemos que h tiene dimensiones de longitud, esto debido a que es una altura, y g, que es una aceleración, tiene dimensiones de longitud entre tiempo al cuadrado. Si nosotros planteamos esta ecuación en términos de las dimensiones, nos va a quedar que el lado izquierdo es t. Nos dicen que esta constante es adimensional, así que no tiene dimensiones involucradas, y por lo tanto nos va a quedar las dimensiones de h, que es longitud a la n, y la dimensión de g, que es l entre t cuadrado, todo esto a la m. Si vamos acá y expandimos todo esto, nos va a quedar l a la n, l a la m por t a la menos 2m usando las leyes de potencia, y por aquí tenemos el tiempo. Y por último, aquí nos queda,
si tenemos multiplicación de potencias de igual base, esto será L por N más M por T a la menos 2M. ¿Cómo esta ecuación puede ser válida? Primero nos damos cuenta que aquí hay un T a la 1. Nos dicen simplemente que es tiempo y acá tenemos un T a la menos 2M. Así que la primera parte será que un 1 es igual a menos 2M. Y por el otro lado tenemos un término de longitud. Aquí no vemos la longitud y eso es porque está elevado a 0. Recuerden que cualquier cosa elevado a 0, distinta de 0, nos es un 1 que es adimensional. Así que si nosotros vemos eso, nos queda que 0 por el lado izquierdo es igual a n más m. Ahora bastará con resolver el sistema de ecuaciones. Y por ejemplo, de esta primera ecuación inmediatamente encontramos que m es menos 1/2. Y si reemplazamos en la segunda ecuación y despejamos n, nos encontramos con que n vale más 1/2. ¿Qué significa todo esto? Si nosotros volvemos a la expresión original, o sea, reemplazando aquí, nos damos cuenta que el tiempo es algo así como una constante por la altura elevado a 1/2 y por la aceleración de gravedad a la menos 1/2. Y esto es algo así como la constante por h entre g. Todo eso bajo raíz. Por último, el comentario interesante acá es que si bien k no sabemos cuánto es sencillo determinarlo a través de métodos experimentales. Si nosotros encontramos esto a través del análisis dimensional, bastará con tomar una serie de experimentos y ver cuál es la constante que mejor modela todo eso. Y de hecho, esa constante es exactamente, o en realidad la relación que aparece acá es raíz de 2h entre g. Y esa constante, el raíz de 2 que aparece acá, aparece mediante el experimento. Así que el análisis dimensional, además de encontrar la relación funcional, en este caso nos permite encontrar bien cuál es el tiempo de caída en función de la altura y de la aceleración de gravedad. Y con eso damos por terminada la sesión de hoy y les quiero dejar una pregunta que involucra los conceptos aprendidos ahora, de la que espero sus respuestas en los comentarios. La pregunta es: se sabe que la fuerza ejercida por un resorte es directamente proporcional al estiramiento delta L que sufre, es decir, F es una constante K por delta L. Si las dimensiones de F son m por L entre t cuadrado, ¿qué dimensiones tiene la constante elástica K? ¿Cuál es su unidad de medida en el sistema internacional? Eso chicos, cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.